Es mediodía, son las 11 en Canarias. Hoy por hoy, hora 12. Bueno, y a la espera de que hable el presidente del gobierno después de verse con el rey, esto es lo fundamental de lo que nos va dejando la mañana. Antonio Martín, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Pues sí, como dices, en unos minutos, apenas en media hora, comienza en Marivent esa primera reunión oficial entre el rey Felipe y Pedro Sánchez desde el anuncio de la marcha de España de Juan Carlos I. Como comentas, va a comparecer el presidente del gobierno, lo podrán escuchar aquí en la SER. Veremos qué responde, por ejemplo, al hilo de la investigación por la supuesta financiación irregular de su socio de gobierno, de Podemos. Hoy uno de los dirigentes de este partido, Rafa Mayoral, ha vinculado aquí en la SER esa investigación con la moción de censura anunciada por Vox para el mes de septiembre. Amplía Óscar García. En media hora sí está previsto que Sánchez llegue a Marivent, donde se verá con el rey. Primera foto tras la salida del emérito hace ya una semana y media y con la incógnita sobre su paradero todavía sin desvelar. Está previsto que sobre ello se refiera el presidente tras el despacho en una rueda de prensa donde también tratarán de preguntarle los periodistas sobre la presunta financiación irregular de Podemos y que investiga un juez. La Moncloa y el PSOE de momento tratan de separarse de su socio de gobierno con el más absoluto de los silencios y remitiéndonos a las explicaciones de Podemos. Precisamente Rafa Mayoral, portavoz de la formación morada, ha negado esta mañana aquí en la SER que haya una caja B y cree que la investigación del juez forma parte de la actuación de Vox para que prospere su moción de censura. No tenemos ninguna duda que la personación de Vox en el procedimiento tiene ese objeto. De hecho, no hay que olvidar que Vox se ha podido personar en el procedimiento sin presentar fianza. Una cosa increíble. Denominar una caja de solidaridad que se nutre de las aportaciones que hacemos los cargos públicos, porque decidimos que el 15% de nuestras aportaciones, de nuestras donaciones, haya proyectos sociales, y a eso le llaman caja B, es un insulto. Después de verse con el rey, Pedro Sánchez tiene previsto mantener otra reunión, en este caso con la presidenta de Baleares, Francina Armengol. Hoy les estamos actualizando la SER el número de afectados por los rebrotes del coronavirus en las residencias. Con los datos recabados por nuestra red de emisoras son ya más de 800 los ancianos que tienen la enfermedad en esos centros. Lo peor en Aragón, informa Pedro Jiménez. Y eso sin contar con la Comunidad Valenciana, que no ofrece datos globales. Aragón copa más de la mitad de los contagios en toda España, 469 de los 847 totales. Preocupa Madrid, con 9 brotes en centros de mayores que suman 80 positivos. El de la residencia de San Martín de la Vega se ha extendido a otros 2 centros después de que Sanidad trasladara allí a los mayores que creía sanos. Cataluña suma 172 contagios en la última semana y 40 residentes hospitalizados. Castilla y León se anota 437 afectados, 20 casos confirmados de coronavirus, 38 aislados con síntomas y 379 aislados por prevención pero sin síntomas. En Castilla-La Mancha hay 16 contagios, 14 en Euskadi y 12 en Cantabria. Baleares suma 7 contagiados, Galicia 5 y Extremadura 2. Cataluña ha registrado una nueva bajada de los nuevos casos positivos, 450, ayer eran más de 700, aún así. La gerente de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, que es Carme Borrell, ha explicado hoy en la SER en Cataluña que el próximo fin de semana 2 barrios de Barcelona, Torre Baró y Besòs, se van a sumar a los municipios catalanes donde se han realizado pruebas PCR masivas. Que son los barrios que las últimas semanas... Son los barrios que en estas últimas semanas tienen las incidencias más altas. Hay algunos otros, pero tenemos que empezar con los barrios más afectados. Son los barrios de bajo nivel socioeconómico, lo que provoca que haya más población vulnerable con más riesgo de padecer la enfermedad. En Aragón, los equipos de control a domicilio empiezan hoy las visitas en el barrio de Delicias de Zaragoza para comprobar que los pacientes que han dado positivo están cumpliendo con el aislamiento y al mismo tiempo un sindicato de esa comunidad ha denunciado ante la Inspección de Trabajo al gobierno aragonés porque considera que los profesores no están protegidos de cara al inicio del curso escolar en septiembre. Zaragoza, Óscar Aribao. Es el sindicato CGT, el segundo con mayor representación entre el profesorado de Aragón, el que ha presentado esta denuncia porque consideran que el Departamento de Educación no ha publicado todavía las medidas detalladas que deberán seguir alumnos y profesores para una vuelta segura a las aulas a partir de septiembre. José Luis Flores, delegado de Salud Laboral del sindicato, dice que esta denuncia es el paso previo para acabar en los tribunales. Que tanto por el Tribunal del Contencioso Administrativo o por el Tribunal de lo Social, nuestros abogados están estudiando la posibilidad de llevar a cabo una demanda, porque entendemos que se vulneran todos los derechos, en este caso de los trabajadores. El Departamento de Educación recuerda que está trabajando con varios escenarios de cara a esa vuelta a las aulas y que este próximo viernes ya ha convocado a la comunidad educativa para escuchar su opinión y sus propuestas.
Por lo demás, el Reino Unido ha venido defendiendo medidas como la cuarentena impuesta a viajeros procedentes de España como una manera, dicen, de hacer frente a lo que el gobierno de Johnson ha presentado como un problema ajeno casi del que deben protegerse. El caso es que hoy se han conocido los datos de la caída de la economía británica en el segundo trimestre, sus propias cifras, y ha sido la mayor caída de las principales economías del mundo, más de un 20% por encima de la caída en España, en Alemania o en Francia, y más del doble del retroceso de Estados Unidos. Corresponsal en Londres, Begoña Arce. El COVID-19 se está traduciendo en una sangría económica sin precedentes para el Reino Unido. Según las cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas publicadas hoy, el país ha entrado en la más profunda recesión económica desde que hay datos de este tipo, la peor en el grupo de los países del G7 también. Una caída del 20,4% en el segundo trimestre del año, el periodo directamente afectado por el confinamiento. El peor mes fue abril. En junio hubo una recuperación parcial, pero insuficiente. En ese mismo trimestre se perdieron 220.000 puestos de trabajo, la mayor caída de empleo en una década. Esas cifras no incluyen los millones de trabajadores cuyos salarios ha estado pagando el gobierno. El primer ministro Boris Johnson advirtió ayer que queda un largo camino antes de que la economía británica se recupere. Y sumamos, antes de terminar, que se ha convocado una reunión extraordinaria de ministros de Exteriores de la Unión Europea para este mismo viernes. Allí van a hablar tanto de la situación en Bielorrusia después de las elecciones presidenciales, como también de la del Líbano días después de la explosión de Beirut. Y así hemos llegado a las 12:06 y de momento es todo, Pedro. Bueno, pues a ver qué nos cuenta Sánchez. ¿Tú crees que nos va a decir dónde está el rey Juan Carlos I? Yo creo que no, pero es una sensación personal, ya veremos. Yo comparto la misma sensación personal. Luego te escuchamos. Bueno, chao. Hasta luego.